esposo me preparó una taza de café con un olor muy extraño. Cambié las tazas con la de mi cuñada, Y. ¿No quieres probar el café que hice especialmente para ti, cariño?, preguntó mi esposo James con una sonrisa extraña que no llegaba a sus ojos. Estaba sentada en la elegante mesa de comedor de mi cuñada Nina en su casa de Nashville, donde nos reuníamos para nuestro almuerzo familiar mensual. La taza de café frente a mí tenía un olor extraño, casi metálico, que me revolvió el estómago. Mi nombre es Cristina y a los 29 años nunca imaginé que estaría cuestionando si mi propio esposo estaba tratando de envenenarme. Pero después de 3 años de matrimonio e innumerables incidentes de intoxicación alimentaria accidental, había aprendido a ser cautelosa, especialmente cerca de Nina. Ella tenía una manera de orquestar situaciones que me dejaban enferma o humillada, siempre con la misma sonrisa inocente que James llevaba ahora. «Qué considerado de tu parte», respondí forzando una sonrisa mientras mi mente corría. El aroma que emanaba de la taza no se parecía a ningún café que hubiera olido antes. Me recordó a la vez del mes pasado cuando terminé en urgencias después de beber té en casa de Nina. Los médicos no pudieron explicar mis síntomas y Nina había insistido en que había hecho el té exactamente de la misma manera que hacía el suyo. Nina me observaba atentamente desde el otro lado de la mesa, revolviendo distraídamente su propio café sin tocar. «James se ha convertido en todo un barista últimamente», dijo con una sonrisa burlona. «Ha estado practicando diferentes métodos de preparación solo para ti». La forma en que enfatizó para ti me envió escalofríos por la espalda. Había notado que James pasaba más tiempo en casa de Nina últimamente, alegando que estaban planeando una sorpresa para nuestro próximo aniversario, pero algo se sentía mal. Las conversaciones susurradas que se detenían cuando yo entraba en la habitación, los mensajes de texto extraños que vislumbré en su teléfono, y ahora este café con su peculiar olor. Levanté la taza fingiendo tomar un sorbo mientras estudiaba sus expresiones. James y Nina intercambiaron una mirada rápida que confirmó mis sospechas. Haciendo un espectáculo de revisar mi teléfono, me levanté abruptamente. «Oh, mira eso. Necesito hacer una llamada rápida por trabajo. Nina, ¿te importaría si uso tu estudio?». Mientras pasaba junto al lugar de Nina, tropecé deliberadamente, cambiando rápidamente nuestras tazas de café en la confusión de estabilizarme. «Lo siento mucho», exclamé enderezándome. «Soy tan torpe a veces». Nina desestimó mi disculpa con una sonrisa tensa. «Solo trata de no romper nada en el estudio». Asentí y me apresuré, mi corazón latiendo con fuerza. A través de la puerta del estudio todavía podía verlos en la mesa. Ahora solo tenía que esperar y observar. Desde la puerta del estudio, vi a Nina levantar la taza de café a sus labios y mi estómago se apretó de ansiedad. Una parte de mí quería detenerla, advertirle, pero necesitaba saber la verdad. Había pasado demasiadas noches en salas de emergencia, demasiadas horas doblada de dolor, siempre después de compartir comidas con ellos. No siempre fue así. Cuando conocí a James en la boda de un amigo en Nashville hace 3 años, era encantador y atento. Nina también había parecido acogedora, invitándome a reuniones familiares y ofreciéndose a ayudar a planear nuestra boda. Pero mirando hacia atrás, debería haber notado las señales de alerta, la forma en que accidentalmente derramaba cosas en mi vestido en eventos importantes. O como mi comida siempre parecía tener condimentos adicionales cuando ella ayudaba a cocinar. Los incidentes comenzaron pequeños, un malestar estomacal aquí, una reacción alérgica leve allá. James siempre tenía una excusa lista, tal vez fue algo que comiste antes o debes estar enfermándote. Pero el patrón se estaba volviendo claro. Lo peor fue hace 2 meses, cuando terminé hospitalizada después de desayunar en su casa. Los médicos encontraron rastros de algo en mi sistema que no pudieron identificar, pero James convenció a todos de que debía haber tomado algún medicamento caducado. Me agarré al marco de la puerta, observando cómo Nina tomaba otro sorbo del café. James estaba escribiendo en su teléfono, aparentemente despreocupado. Mi propia taza sin tocar estaba fría en la mesa donde la había dejado. El olor metálico aún persistía en mi nariz, haciéndome estremecer. Un ligero temblor en la mano de Nina me llamó la atención. Dejó la taza, su rostro repentinamente pálido. «James», dijo con voz temblorosa, «algo anda mal». James levantó la vista,
su expresión cambiando de confusión a horror al darse cuenta de qué taza estaba bebiendo. Saltó, tirando su silla. «Nina, ¿qué está pasando?» Las manos de Nina temblaban violentamente ahora. «No. Me siento». Intentó ponerse de pie, pero tropezó, agarrándose del borde de la mesa para apoyarse. «James, ¿qué pusiste en ese café?» Salí del estudio, mi teléfono ya grabando. James estaba junto a Nina ahora, su rostro ceniciento. «Esa no se suponía que fuera tu taza», susurró, pero en el silencio del comedor, sus palabras se escucharon claramente. Los ojos de Nina se abrieron con comprensión y miedo. «Llama a una ambulancia», jadeó, deslizándose al suelo. «Por favor, no puedo». Marqué al 911 inmediatamente, mis manos firmes a pesar del caos que se desarrollaba ante mí. Nina estaba en el suelo ahora, su cuerpo sacudido por violentos temblores. James se arrodilló a su lado, el pánico escrito en su rostro al darse cuenta de que su plan había fracasado espectacularmente. «Servicios de emergencia. Sí, necesitamos una ambulancia en 1542 Maple Grove Drive», dije claramente, manteniendo mi teléfono grabando con mi otra mano. «Mi cuñada parece estar teniendo una reacción severa a algo en su café. Está consciente pero experimentando temblores». Mientras hablaba con la operadora, los ojos de Nina se encontraron con los míos. El frío cálculo habitual en su mirada fue reemplazado por un miedo crudo. «Cristina», jadeó, «cambiaste». «Lo sabías». «Señora, la ambulancia está en camino», me aseguró la operadora. «Por favor, permanezca en la línea». James se ponía más frenético a cada segundo. «Nina, ¿qué está pasando?» «Eso no se suponía, quiero decir, no era para». «Cállate, James», espetó Nina entre dientes, su ira superando momentáneamente su angustia. «Todo esto es tu culpa. Dijiste que solo la enfermaría lo suficiente como para perderse la reunión de la junta la próxima semana. Prometiste que no se podría rastrear». Mi sangre se heló. La reunión de la junta donde estaba programada para presentar mi propuesta para una cuenta importante de un cliente. La misma cuenta que Nina había estado tratando de conseguir durante meses en nuestras empresas competidoras. Todo empezó a encajar. «El té del mes pasado», dije, mi voz sorprendentemente firme, «y el incidente del desayuno hace 2 meses, esos no fueron accidentes, ¿verdad?» El rostro de Nina se contorsionó con otra oleada de dolor. «El té, se suponía que te mantendría en casa durante la presentación del contrato de Johnson, pero fuiste de todos modos». Se agarró el estómago, doblándose. «James dijo que solo necesitábamos desacreditarte, hacer que los clientes pensaran que no eras confiable». El sonido de las sirenas llenó el aire afuera. James se puso de pie, alejándose de nosotras. «Nina, deja de hablar, no sabes lo que estás diciendo». «Sé exactamente lo que estoy diciendo», espetó Nina, sus palabras arrastrando ligeramente. «Hemos estado planeando esto durante meses, desde que Cristina empezó a superarme en cada reunión con los clientes. Se suponía que te asegurarías de que lo bebiera hoy». Los paramédicos irrumpieron por la puerta principal y rápidamente me hice a un lado para dejarlos trabajar mientras subían a Nina a una camilla. Dejé de grabar y envié el video a mi correo electrónico privado, luego a mi abogado. James se quedó congelado, viendo cómo su plan cuidadosamente construido se derrumbaba a su alrededor. «Iré con ella al hospital», les dije a los paramédicos, mi voz firme. «Después de todo, necesito asegurarme de que mi cuñada reciba el tratamiento adecuado». Conocía el juego aterrado de James, y estoy segura de que los médicos estarán muy interesados en saber exactamente qué había en ese café. La sala de emergencias del Hospital General de Nashville era un hervidero de actividad mientras los médicos se apresuraban a tratar a Nina. Me senté en la sala de espera, con el teléfono en la mano, repasando la grabación de la confesión de Nina. El temblor en su voz, el pánico en sus ojos, era toda la evidencia que necesitaba para demostrar que esto no era solo paranoia de mi parte. «Familia de Nina Anderson», llamó una enfermera. Me puse de pie, notando la ausencia conspicua de James. Había murmurado algo sobre estacionar el coche hacía 20 minutos y no había regresado. «Soy su cuñada», dije, siguiendo a la enfermera a través de las puertas dobles.
¿Cómo está? Se ha estabilizado, pero encontramos niveles preocupantes de toxinas en su sistema. La expresión de la enfermera era grave. La doctora quisiera hablar con usted sobre algunos hallazgos inusuales en sus análisis de sangre. La doctora Phillips, una mujer alta con cabello canoso y ojos penetrantes, estaba esperando junto a la habitación de Nina. Señora Bennett, ¿podría decirme exactamente qué sucedió antes de que su cuñada se enfermara? Respiré hondo, sacando mi teléfono. Creo que debería escuchar esto primero. Reproduje la grabación del almuerzo, viendo cómo la expresión de la doctora cambiaba de preocupación profesional a alarma. Esto es muy serio, dijo, tomando notas en su tableta. La sustancia que encontramos no es algo que accidentalmente termine en el café. Estamos viendo una contaminación deliberada. En ese momento, James apareció al final del pasillo, su rostro pálido y sudoroso. Claramente había escuchado las palabras de la doctora. Cristina, empezó, dando un paso hacia mí. Déjame explicarte. Aléjese, advirtió la doctora Phillips, presionando el botón de llamada de la enfermera. Seguridad a la habitación 412, por favor. James levantó las manos en señal de rendición. Todo esto es un malentendido. Nina estaba confundida, no sabía lo que estaba diciendo. ¿De verdad? Mostré los mensajes de texto que había descubierto en su teléfono la semana pasada, los que había reenviado en secreto a mí misma. Entonces estos mensajes entre tú y Nina sobre asegurarte de que esté fuera de combate antes de la presentación de Henderson eran solo una conversación amistosa. Su rostro perdió todo color. Revisaste mi teléfono. Después de que encontré las cosas extrañas en el cajón de tu escritorio, sí, lo hice. Me volví hacia la doctora Phillips. Doctora, he sido hospitalizada 3 veces en los últimos 6 meses con síntomas inexplicables. Me gustaría saber si coinciden con lo que encontró en el sistema de Nina hoy. Los ojos de la doctora se entrecerraron. Tendremos que hacer algunas pruebas para comparar. Seguridad se asegurará de que su esposo permanezca disponible para ser interrogado. 2 guardias de seguridad aparecieron, colocándose a ambos lados de James. Parecía atrapado, su fachada cuidadosamente construida derrumbándose. Nina y yo, balbuceó, solo estábamos tratando de ayudarte a reducir la velocidad, estabas trabajando demasiado, tomando todos los clientes importantes. Nina dijo que si podíamos hacerte tomar un tiempo libre. Envenenándome, mi voz era firme, incluso cuando mis manos temblaban de rabia. ¿Cuánto tiempo han estado haciendo esto? ¿Fueron ustedes quienes alteraron mi comida en la fiesta de Navidad también? El silencio de James fue toda la respuesta que necesitaba. Detrás de él, podía ver a Nina mirando a través de la ventana de su habitación de hospital, su rostro una máscara de miedo y cálculo. Me pregunté si estaba tratando de averiguar cómo darle la vuelta a esto, cómo explicar meses de envenenamiento sistemático como algún tipo de intento equivocado de ayudarme. Necesitaremos los teléfonos de ambos, dijo la detective Mendoza a los guardias de seguridad. Y quiero oficiales apostados en ambas puertas. Nadie se va hasta que obtengamos los resultados de toxicología. La doctora Phillips entró en la habitación de Nina con una tableta en la mano, su expresión sombría mientras revisaba los resultados de las pruebas. La detective Mendoza y yo la seguimos, mientras James permanecía afuera con los guardias. Nina trató de incorporarse en la cama del hospital, pero los temblores no habían desaparecido por completo. El informe de toxicología muestra niveles elevados de varias sustancias, anunció la doctora Phillips, su voz clínica. Lo más preocupante es la presencia de un compuesto particular que se usa típicamente en pruebas farmacéuticas. No es algo a lo que el público en general deba tener acceso. El rostro de Nina palideció. Eso es imposible. James dijo que era solo algo para causar síntomas leves. Síntomas leves, interrumpió la detective Mendoza, sacando su cuaderno, como los que experimentó su cuñada durante los últimos 6 meses. La puerta se abrió y otro detective entró con una bolsa de pruebas. Encontramos esto en el escritorio de la oficina del señor Bennett en la firma de Marketing Anderson, informó, presentando varios frascos pequeños con etiquetas clínicas, junto con notas detalladas sobre dosis y reacciones. Sentí que mis rodillas se debilitaban al darme cuenta del alcance total de su plan.
¿Estaban documentando todo como una especie de experimento? No fue así, protestó Nina, pero su voz vaciló. Solo necesitábamos rastrear lo que funcionaba. Los primeros intentos no fueron lo suficientemente efectivos. Seguías asistiendo a las reuniones de todos modos, así que aumentaron las dosis, concluyó la detective Mendoza. Examinando los frascos. ¿Sabían que estas sustancias podrían ser letales en concentraciones más altas? La habitación se quedó en silencio. James, todavía visible a través de la ventana, se dejó caer en una silla en el pasillo, con la cabeza entre las manos. La cuenta de Henderson, dije lentamente, las piezas encajando en su lugar. No se trataba solo de esa presentación, ¿verdad? Me necesitaban fuera del camino permanentemente porque el cliente me solicitó específicamente como su líder. El rostro de Nina se contorsionó con una mezcla de ira y miedo. Estabas arruinando todo. Construí esa cartera de clientes durante años, y luego apareces y de repente todos quieren trabajar contigo. James dijo que podía solucionarlo. Matándome. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de acusación. No estábamos tratando de, empezó Nina, pero la doctora Phillips la interrumpió. La concentración en el café que bebiste hoy, declaró la doctora, mirando directamente a Nina, fue significativamente mayor que las muestras anteriores que hemos analizado de las visitas anteriores al hospital de la señora Bennett. Si ella lo hubiera consumido, el resultado habría sido severo, posiblemente fatal. La detective Mendoza se volvió hacia el otro oficial. Necesitaremos una orden completa para sus casas y oficinas, y contactar a la compañía farmacéutica que figura en estos frascos. Averigüen cómo obtuvieron estas sustancias. Nina se desplomó contra las almohadas, la lucha desapareciendo de su rostro. No se suponía que fuera tan lejos, susurró. James seguía diciendo que solo necesitábamos un intento más. Me acerqué a su cama, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Cada vez que me enfermaba, cada reunión que perdía, cada cliente que perdía, ambos estaban allí, observando, tomando nota sobre cómo les afectaba su veneno. ¿Qué clase de personas los convierte eso? El silencio que siguió fue ensordecedor. Afuera, podía escuchar a James mientras le leían sus derechos cuando llegaron más oficiales. Nina miró sus manos, incapaz de encontrar mi mirada. Detective, dije, alejándome de mi cuñada, estoy lista para hacer mi declaración formal ahora. El juicio duró 3 semanas, pero se sintió como años. Me senté en la sala del tribunal cada día, viendo cómo la fiscalía presentaba metódicamente su caso contra James y Nina. La evidencia era abrumadora, los frascos de la oficina de James, sus notas detalladas sobre cada intento de envenenamiento, las conversaciones grabadas y los mensajes de texto que discutían sus planes. Lo que más me impactó fue su comportamiento durante el proceso. Nina, por lo general tan pulida y segura, parecía pequeña en su silla de acosada. James ni siquiera podía mirarme, manteniendo sus ojos fijos en el suelo mientras los testigos expertos detallaban los efectos potencialmente letales de las sustancias que habían estado usando. El testimonio de la doctora Phillips fue particularmente condenatorio. Presentó un análisis exhaustivo que mostraba cómo habían aumentado gradualmente las dosis con el tiempo, demostrando una clara intención de causar daños graves. El representante de la compañía farmacéutica confirmó que James había robado los compuestos a través de su amigo de la universidad que trabajaba en su departamento de investigación. Los acusados mostraron un patrón de comportamiento calculado, argumentó la fiscal en su alegato final. Esto no fue solo sabotaje corporativo, fue un intento sistemático de dañar a la señora Bennett con una clara escalada que podría haber resultado en la muerte. Cuando finalmente se leyó el veredicto, no sentí alegría, solo alivio. Tanto James como Nina fueron declarados culpables de múltiples cargos, incluyendo intento de asesinato y conspiración. Las palabras del juez resonaron en la silenciosa sala del tribunal. La naturaleza premeditada de estas acciones, llevadas a cabo contra un miembro de la familia durante un periodo prolongado, exige la pena máxima. Observé cómo se los llevaban esposados, pensando en cómo la codicia y los celos habían transformado a 2 personas en las que alguna vez confié en algo irreconocible. Su negocio, su reputación, su libertad, todo sacrificado en un intento de destruirme. Un año después del juicio,
Estaba en el podio de la conferencia de líderes empresariales de Nashville, preparándome para dar el discurso de apertura. La ironía no se me escapaba. Esta era exactamente el tipo de oportunidad que Nina había tratado de impedir que yo lograra. La cuenta de Henderson, que ella y James habían estado tan desesperados por robar, había llevado a varios clientes importantes más, estableciéndome como una de las principales ejecutivas de marketing de la región. El éxito no se trata solo de talento o trabajo duro, comencé, mirando el mar de rostros. Se trata de integridad, de construir relaciones genuinas basadas en la confianza. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asimilaran. A veces, las mayores amenazas para nuestro éxito provienen de las personas más cercanas a nosotros, pero sobrevivir a esos desafíos nos hace más fuertes. Después de mi discurso, varios jóvenes profesionales se me acercaron buscando consejo. Una mujer, con los ojos brillantes de determinación, me preguntó cómo había mantenido la compostura durante toda la prueba. Me concentré en lo que podía controlar, le dije. Recopilé pruebas, confié en mis instintos y me negué a dejar que el miedo me impidiera perseguir mis objetivos. Más tarde esa noche, recibí un correo electrónico del cliente de Henderson confirmando que estaban renovando su contrato por otros 3 años. Sonreí pensando en lo diferente que podrían haber sido las cosas si no hubiera confiado en mis instintos ese día en el almuerzo. El periódico local había publicado un pequeño artículo esa mañana sobre Nina y James comenzando sus sentencias de prisión. No lo leí. En cambio, me concentré en la propuesta para mi nuevo proyecto de cliente, sabiendo que la mejor venganza no se trata de desquitarse, sino de seguir adelante y tener éxito a pesar de aquellos que intentaron detenerte.